Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Una buena alimentación y el acceso a servicios de salud oportunos son aliados para combatir el COVID-19. Disminución de un 80% en el servicio de autobús provocó el despido de 1.500 trabajadores. Durante el primer mes del COVID-19 en Costa Rica, el reciclaje bajó un 54%. Este fin de semana reabren las ferias del agricultor. Tome las medidas necesarias para cuidar su salud. América Latina estaría a las puertas de una hecatombe por el nuevo coronavirus, advierten las autoridades de salud. Iniciamos con las informaciones. Mujeres embarazadas deben continuar con el control prenatal pese a la crisis por el COVID-19, ya que es indispensable valorar la salud del bebé y la madre. El mes de marzo marcó un antes y un después, no solo en la atención de la salud dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, también en la vida de todos los costarricenses. Con la emergencia de la pandemia, muchas cosas en la atención de citas, por ejemplo, han variado. Algunas se hacen ahora por teléfono y otras que no son urgentes están suspendidas hasta nuevo aviso. En el caso de las mujeres embarazadas, la Caja aseguró que es la población prioritaria y que por esa razón se le pide a las gestantes acercarse y buscar sus citas de nuevo. Esto en caso de que no se les haya llamado para reprogramar las citas perdidas. Para el momento del parto, la indicación generalmente es obstétrica. La infección por sí no va a determinar cómo va a ser la atención del parto, si vaginal o por cesárea, sino que generalmente es obstétrica. Y si vamos a tener que tener una valoración interdisciplinaria para definir riesgos. Muy importante la prevención y el tipo de anestesia que utilicemos. Las embarazadas deben en el momento del parto usar siempre mascarilla y preferiblemente usar anestesia peridural y no la anestesia general, que tiene mucho más riesgo de contaminación. El control prenatal debe ser presencial, pues una mujer embarazada debe valorársele su presión arterial, la frecuencia cardíaca del bebé y el grosor del útero. Esto no podría hacerse por teléfono. Marian Ortega, vecina de Heredia con 33 años de edad y 6 meses de embarazo, asegura que desde el mes pasado la clínica de Cubujuquí de Heredia suspendió las consultas prenatales. Bueno, actualmente me siento bastante preocupada porque, desde el mes pasado, en marzo, me cancelaron la cita de control prenatal. Pues esto crea alguna preocupación porque el bebé va a nacer en algún hospital público, posiblemente en el de aquí de Heredia. Y esto me ha causado preocupación porque se han cancelado los exámenes de laboratorio, así como las consultas de control prenatal. Y pues básicamente esto inquieta bastante porque a la hora del parto no sabemos cuál va a ser el procedimiento, ¿verdad? La regional de Heredia, específicamente en la vocería de Rocío Hernández, recomendó llamar por teléfono o bien enviar a alguien a sacarle una nueva cita con el fin de evitar que ella se exponga y que se le atenderá de la manera más oportuna. Que se acerque vía telefónica primero, ¿verdad? No que vaya a los centros, pero sí que llame, consulte vía telefónica a la sede que le corresponde para que pueda averiguar cuándo puede accesar a la cita, ¿verdad? O intentarlo si ya tiene acceso al EDUS, ¿verdad? Usted sabe que podemos sacar citas también por EDUS, por el expediente electrónico, entonces intentar vía web sacar su cita. A la hora del parto, la Caja recomienda usar mascarilla a todas las embarazadas. Y además se cambiaron algunos lineamientos de la atención para evitar contagios, tanto en ellas como en sus bebés. Una buena alimentación y el acceso a servicios de salud oportunos son aliados para combatir el COVID-19. Neumólogos de nuestro país afirman que esta es la estrategia para ganarle la lucha al coronavirus. El contar con medicamentos accesibles, un sistema de salud bueno, una seguridad social y una alimentación balanceada ha logrado que en nuestro país el COVID-19 no tenga tantas personas enfermas graves como en otros países. Así lo explican los especialistas en neumología de Costa Rica.
Por ejemplo, el caso de China, donde un 20% de los pacientes con COVID-19 necesitaban de hospitalización. En Costa Rica, estos representan únicamente un 3%. Con respecto al número de contagiados total, que a este jueves era de 642. Tenemos aproximadamente un 3% de internamientos. ¿Qué hace que un paciente tenga que ser internado y otro no? Es de alguna manera la afectación pulmonar que produzca el virus inicialmente, el que me define si el paciente requiere o no requiere internamiento. Hay varias explicaciones que puedo ofrecerle. Uno, el sistema de salud de Costa Rica es diferente. La salud promedio del tico es buena. Entonces son personas que tienen control crónico de sus enfermedades, no es que están sin control, están, digamos, por lo menos atendidas, sino de acuerdo a su contrato de seguro o el seguro social, tienen algún tipo de control de presión arterial, de diabetes, de asma, etcétera. Por otro lado, la cantidad de pacientes internados en hospitales a este jueves eran de 16 y de estos 11 estaban en cuidados intensivos, representando así la mayoría. Para el especialista del Hospital México, Álvaro Aviles, tiene una explicación lógica, y es que cuando la persona hace una complicación respiratoria es como una inflamación en cascada que lleva en la mayor cantidad de casos a UCI, pues en pocas horas el cuadro desmejora. Actualmente, Costa Rica cuenta con 210 camas en cuidados intensivos. De estas, 128 son potencial para atender a pacientes con COVID-19 y a la fecha únicamente existen 64 disponibles. La disminución de un 80% en el servicio de autobús provocó el despido de 1.500 trabajadores de ese sector. Además, la Cámara de Transportistas asegura que si el proyecto de ley de rebaja de combustibles que analiza la Asamblea Legislativa es aprobado, la situación será más grave. La baja demanda en el servicio de autobús debido a las restricciones impuestas por el COVID-19 provocó el despido de 1.500 trabajadores. Así lo aseguran los empresarios del sector, quienes se oponen también a congelar la rebaja en el precio del diésel. De acuerdo con la Cámara Nacional de Transportistas, Canatrans, en Costa Rica cerca de 1.600.000 personas utilizaban el servicio de autobús previo a lo que era la emergencia nacional, pero la demanda cayó en un 80%. La considerable baja de usuarios se da por las distintas medidas sanitarias que se han tomado por parte del Ministerio de Salud y que buscan prioritariamente que las personas estén en casa. En este sentido se promueve el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado. Solo en el sector público más de 50.000 personas están trabajando en esta modalidad. Según Canatrans, esta situación obligó a los autobuseros a prescindir del servicio de 1.500 colaboradores. Además, están en proceso de aplicar reducción de trabajo y la suspensión del contrato. Al día de hoy reportamos alrededor del despido de 1.500 trabajadores. Tenemos en proceso un 60% del total de los contratos con reducción y también en proceso un 25% de suspensión de los contratos de trabajo. Lamentablemente, esta es una situación que va incrementándose, ya que tenemos una reducción de alrededor de un 80% de la totalidad de la demanda que normalmente transportábamos, y pues creemos que lamentablemente las medidas que se han venido tomando no han sido suficientes para mitigar la crisis. Los choferes de los autobuses aseguran que en horas de la mañana hay más personas que se movilizan por medio de este transporte. Sin embargo, también consideran que es notoria la poca demanda del usuario. También nos indicaron que a ellos ya se les ha rebajado el tema de las jornadas de sus horas de trabajo. Claro, cualquier cantidad. Más de un 50% se ha reducido la cantidad de usuarios. La recaudación, pésima, lamentablemente. Sí se siente y lo sentimos nosotros y lo sienten los patrones, ¿verdad? Porque aquí se quitaron 50 choferes, nos mandaron a 2 meses. Por ejemplo, antes trabajamos aquí cierta cantidad y ahora trabajamos 8 horas. Algunos lo suben a paro en las mañanas y vuelven otra vez en la tarde a completar las 8 horas. Pero es que el problema no termina solo con estos números.
pues Canatrans ejerce una fuerte presión en la Asamblea Legislativa por el proyecto de ley que se discute y que busca frenar la rebaja en los precios de los combustibles. Para los autobuseros, esto provocaría un efecto más negativo para el sector productivo, lo cual se traduciría en mayor desempleo. Nos preocupa muchísimo el proyecto de ley que en este momento se tramita en la Asamblea Legislativa, que es un proyecto que entendemos que tiene un carácter solidario para las personas que han perdido su empleo, pero que lamentablemente es como normalmente se dice, esto es vestir un santo para desvestir otro, es decir, tratar de buscar recursos en las actividades productivas que hoy están sosteniendo a este país. Es precisamente el proyecto que congela el precio del diésel, que es el que mayormente es utilizado por los sectores productivos. El proyecto de ley ya tiene varias piedras en el camino, pues diputados y algunos otros sectores, como la Cámara de Combustibles, se oponen a él bajo el argumento de que no sería solidario, como ha dicho el gobierno. La suspensión del curso lectivo impacta a la economía de 4.200 propietarios de busetas estudiantiles. Padres de familia se niegan a pagar la totalidad de un servicio que no están utilizando. Desde hace un mes, el servicio de transporte de estudiantes quedó suspendido debido al cierre del curso lectivo, y con esto la situación de un grupo de transportistas se complicó, pues ya no les pagan la mensualidad y ellos no pueden darle soporte a los gastos básicos como RITEVE, pagar pólizas y a los asistentes. Cinia Campos es transportista privada desde hace 10 años en Desamparados y asegura que no le están pagando ni el 30% y con ese monto no le alcanza para vivir. Aunque existe un contrato entre padre y transportista, el cual el gobierno mencionó que los padres deberían de cancelarnos, en mi caso únicamente cancelaron un 30%, un 70% no cancelaron ni van a cancelar y no sabemos el próximo mes cómo va a ser. Entonces estamos apelando para que por favor se solidaricen con nosotros, porque muchos o la mayoría de transportistas de estudiantes dependemos de eso, es nuestra única entrada. El cual depende de mi familia, ya que tenemos dos unidades en que trabaja mi esposo, yo y mis hijos. Es un mini negocio familiar del cual dependemos todos, hijos, nietos, y igualmente yo ayudo a mi hermana y a mi madre, ya que son 2 personas mayores. Costa Rica Noticias le consultó al Consejo de Transporte Público si cuentan con algún mecanismo para ayudar a estos trabajadores. Sin embargo, se nos informó que ellos no pueden hacer nada al respecto, ya que no pueden meterse en el contrato que se tiene con los padres de familia. Lo que sí hacen es pedirle a las familias cuya situación económica se les permita cancelar la mensualidad a los transportistas, ya que ellos necesitan el dinero para sobrevivir. Yo quiero apelar también a este sentimiento de solidaridad y hablarle a los padres de familia. Señor padre de familia, madre de familia, si por mucho tiempo el transportista le ha trasladado a sus hijos a la escuela, al colegio, se los ha llevado con bien, se los ha regresado con bien, cumpliendo los parámetros del Consejo de Transporte Público de tener pólizas al día, de tener el RITEVE al día, de tener los permisos que da el Consejo al día, de tener esas unidades limpias, esas unidades con los cinturones de seguridad para que sus hijos vayan en una situación acorde a la protección que deben de tener. Este es el momento de ser solidarios y si podemos, ¿verdad?, como padres de familia, reconocerle al menos una parte de esos contratos, esos costos al transportista, hagámoslo. Otra cara de la moneda son las familias que no tienen cómo pagar este servicio, pues se quedaron sin trabajo. Tal es el caso de María Agüero. Había que cancelar el mismo monto y que no era culpa de él y bueno, todo el asunto. Entonces al principio yo le dije que estaba bien, que ni modo, había que seguir pagando porque luego cuando sigan las clases ocupamos el transporte, ¿verdad? Entonces en el grupo de padres de la escuela había muchos que decían, es que el señor de la buseta a nosotros nos aplicó un 50%.
Otros decían que el señor les había dicho, y queda a criterio de ustedes si nos quieren dar algo o qué, porque ciertamente los chicos no están utilizando el servicio. Entonces, bueno, yo esperando ahí, vine y le escribí otra vez don Ganda. Datos del Consejo de Transporte Público revelan que en el país existen 5.400 busetas escolares. De estos, 1.200 pertenecen al Ministerio de Educación Pública y a ellos sí se les está pagando con normalidad cada mes. El Ministerio de Educación Pública, específicamente la Dirección de Programas de Equidad, transfiere recursos a las juntas de educación, ¿verdad? Estos recursos que transfiere son un subsidio, son una beca, para que las juntas las redirijan a los estudiantes, para que los estudiantes usen transporte. Ahora bien, dependiendo de la zona y de las características de la zona, cerca de 30.000 estudiantes aproximadamente utilizan transporte público. Las rutas del Ministerio de Educación Pública son un total de 3.750 y se le da el servicio a 1.295 centros educativos, es decir, una población de 165.000 estudiantes. Con 17 minutos, vamos a esta hora de inmediato a ver cómo se encuentran las vías de nuestro país. Ahí tenemos en pantalla nuestra primera ruta, es la ruta 1, el sector del Castela, vista hacia el este. Como podemos observar, sí hay tránsito de vehículos, pero está bastante fluido esta ruta. Seguimos ahora hacia la cámara número 2, que es en San José, ruta 104 en Pavas, muy cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí hay menor tránsito de vehículos, está prácticamente fluida la vía. Y finalizamos en San José, avenida Segunda, en el sector de Barrio Chino, vista al oeste, también muy pocos vehículos en San José Centro, como podemos observar, totalmente fluida la vía. 12:18 minutos, vamos a hacer una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Durante el primer mes del COVID-19 en Costa Rica, el reciclaje bajó un 54%. Juntos limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence, una película que nos hará reflexionar. El martes 22 de abril a las 9:30 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión.
Continuamos con más información en nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Al ser las 12:21, vamos a ampliar más detalles sobre la restricción que habrá para el fin de semana. Ya viene el fin de semana y retorna una restricción más estricta. Vamos a conversar con don Alberto Barquero, quien es el subdirector de la Policía de Tránsito, para hacer una actualización de las infracciones y el recordatorio también sobre las normas para el fin de semana. ¿Cuántas infracciones se han hecho a la fecha por irrespeto a la restricción sanitaria? Don Alberto, muy buenas tardes, don Alberto. Gracias por acompañarnos en nuestra edición meridiana. Bueno, parece que tenemos un problema técnico. Pronto estaremos entonces ampliando estos detalles con don Alberto Barquero, el subdirector de Policía de Tránsito. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio de dólar para este viernes? Lo vemos a continuación. La compra está en 559 colones con 65 céntimos, mientras que la venta en 565 colones con 54 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Bueno, vamos a continuar con más información sobre transporte público. Los sectores de Puerto Jiménez, Penchur, Pandora, Pueblo Nuevo, Río Banano, Moín Limón y otros están siendo intervenidos por el Consejo Nacional de Vialidad en la zona atlántica, para lo cual realizan cierres parciales y desvíos en las rutas, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dentro de los trabajos están la construcción de cunetas, colocación de carpeta asfáltica, rehabilitación de los sistemas de drenaje y demarcación. La inversión en estas obras es de 3.000 millones de colones y se espera que finalicen el primer semestre de este año. Los trabajos que se ejecutan a nivel país son mejoramiento de la carpeta asfáltica, mejoramiento de la carpeta en lastre, mejoramiento del sistema pluvial en carretera, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de cunetas, limpieza, chapia y descuaje. Es importante recordarle a los usuarios que estos trabajos se ejecutan en horario diurno. Por lo tanto, deben estar atentos a desvíos o señalamientos viales indicados por los constructores. Por otra parte, en el sector de Guanacaste se realizan obras en las comunidades de Guayabo de Bagaces, La Cruz, Peñas Blancas, Birmania, Río Colón y Santa Cecilia de Liberia. Allí se construye una base estabilizada con cemento, relleno de espaldones, relastreo y otras obras. En total se intervienen 21 kilómetros y se espera que las obras finalicen este mes. La inversión es de 1.671 millones de colones y es importante estar atentos a los cierres parciales y desvíos que se dan entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde. También queremos recalcar que todos los trabajadores que están en este momento ejecutando labores en carretera, como constructores, operarios de maquinaria, inspectores viales e ingenieros, lo están haciendo bajo la normativa dictada por el Ministerio de Salud. Pero es importante recalcar que CONAVI, ante esta situación por la que estamos pasando a nivel nacional y a nivel mundial, está ejecutando y se mantiene al frente de todas nuestras obras de mantenimiento. Por último, el puente sobre el río Virilla en la ruta 32 está en su recta final. Según información de CONAVI, esta estructura de 285 metros de largo y 3 carriles estaría listo para el mes de septiembre. Dejar sin plata al INSS y beneficiar a los carros de lujo frenan dos proyectos de ley que pretenden ayudar a las personas afectadas por la emergencia. Ambas iniciativas se estancaron esta semana en el Congreso pese a la urgencia de alimentar el fondo para gente desempleada. Dos propuestas para contar con un monto de 333.000 millones de colones para atender la emergencia sanitaria y a sus afectados se estancaron esta semana en el Congreso en medio de dudas y diferencias entre las y los diputados. El primero y más importante es el proyecto para que el Instituto Nacional de Seguros traslade al gobierno central 288.000 millones de colones de utilidades para atención exclusiva de la pandemia. Sin embargo, el temor de fracciones como Restauración Nacional es que eso desbalancee las finanzas de la entidad.
pero según los promotores de la iniciativa en el Congreso, entre ellos el Partido de Gobierno y Liberación Nacional, el INS por ley debe hacer cálculos para no caer en la insolvencia, y aún trasladando ese monto, tendrá suficientes recursos para seguir operando. Pero también tenemos que ver de que no haya después un problema con el patrimonio del INS, ¿verdad? De que se vaya a ver afectado en la forma en que se tenga que devolver el dinero, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Todos esos detalles tienen que quedar pues establecidos y la idea es buscar ese punto donde todos estemos de acuerdo. De parte de la fracción nosotros estamos de acuerdo en que el INS pueda dar ese dinero, pero hay que ver bien cómo va a ser la recapitalización de ese dinero. En este momento el índice de solvencia capital del INS está en 2.56, trasladándole al Estado para atender la emergencia de los más afectados costarricenses. Se trasladaría 75.000 millones del INS al Estado. Eso representa apenas un rebajo de 0.3 de los 2.56 del índice de solvencia capital. Es decir, todavía quedaría el INS por encima del índice de solvencia capital mínimo que le exige la ley. Las y los diputados discutirán este viernes en la tarde en una mesa virtual la posibilidad de agregar un segundo capítulo al proyecto donde se garantice que el peor escenario no se hará realidad. En tanto, la otra iniciativa, la de usar el diferencial por la baja en el precio de los combustibles, también sufrió un parón esta semana. La propuesta consiste en mantener el precio actual del crudo pese a la baja internacional y usarla para fondear con 45.000 millones de colones el bono proteger o subsidio para desempleados o con disminución de ingresos. En la discusión, las y los diputados han llegado a puntos de encuentro como exonerar al sector pesquero o que la ley no dure los 5 años que establece la normativa en tiempos de emergencia, pero no logran acuerdos en cuanto al diésel. La oposición de sectores como el de transportes, representado en el Congreso por la figura del social cristiano Erwin Macís, frenan la iniciativa, alegando que perjudica a aquellos que mueven la economía y pueden reactivarla luego de la pandemia. La diputada oficialista Laura Guido alegó que exonerar al diésel es ignorar una urgencia más inmediata, que es ayudar a la gente que ha perdido su trabajo, y que dejar por fuera a ese tipo de vehículos beneficia a gente con recursos que puede sacrificarse. Ahí se coloca por un lado a veces la foto de los sectores que efectivamente se podrían afectar, y que estarían en alguna situación especial a considerar, pero no se coloca por otro lado que los vehículos más caros, los vehículos grandes, lujosos, son también vehículos que se alimentan con diésel, que pertenecen a personas que tienen capacidades económicas muy superiores al promedio muchas veces. No todos los casos, hay carritos más viejos que también usan diésel, pero en esta foto tenemos de todo, no solo gente que la pulsea, sino también gente que lleva muy bien. El grueso de esto está en los camiones repartidores, en los trailers que jalan todas las mercancías de puerto a puerto, en el sector autobusero, en el sector agrícola, en el sector industrial, inclusive en el mismo ICE que tiene una planta de reserva en esta línea. Bueno, no dice el bunker, pero en la parte productiva lo que los carros representan es un porcentaje muy poco. Según Guido, si se exonera el diésel, esto disminuiría hasta un 33% la recaudación, lo que equivale a poco más de 15.000 millones de colones para el bono proteger. Esta tarde, las y los diputados de la mesa de trabajo tendrán una reunión virtual para limar asperezas. El lunes retomarían la discusión en el plenario. Y adicional a esta información que acabamos de presentarle, el Gobierno de la República y el Banco Central concluyeron el jueves las discusiones preliminares con el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de un crédito para atender la emergencia por la pandemia del COVID-19. Según el ministro de Hacienda, la línea de crédito podría ascender hasta los $508 millones que deberán ser aprobados por la Asamblea en un proyecto que aún debe ser elaborado por el Poder Ejecutivo. Vamos a pasar a otros temas, y es que durante el primer mes del COVID-19 en Costa Rica, el reciclaje bajó un 54%. Ambientalistas y municipios piden a la población mantener esta práctica vital para el medio ambiente.
La entrega del material reciclable en sitios de acopio disminuyó un 54% durante el primer mes del COVID-19 en Costa Rica. Estos datos provienen de 18 municipalidades, así como 6 centros de acopio privados que tienen rutas selectivas de residuos y de campañas de recolección de materiales en empresas privadas, centros comerciales e instituciones públicas. De acuerdo con el programa Ecoins Costa Rica, en febrero se recuperaron 74 toneladas de material, mientras que en marzo la cifra apenas alcanzó las 34 toneladas. Esta situación preocupa a expertos en sostenibilidad ambiental, quienes afirman que es necesario que la población siga reciclando, pues al estar más tiempo en casa, aumenta la producción de residuos. El tema del cambio climático es un tema muy amplio, pero nosotros como personas, ahora que estamos en la casa, podríamos empezar por pequeñas acciones que sumadas es como generan un gran cambio. Estoy hablando del manejo adecuado de residuos, los residuos valorizables, todos aquellos residuos que no son basura. De acuerdo con los lineamientos generales del Ministerio de Salud, las alcaldías municipales deben continuar con la recolección selectiva durante la emergencia del COVID-19. Sin embargo, muchas personas desconocen que este servicio continúa. Por ejemplo, la Municipalidad de San José menciona que mantienen los servicios de residuos valorizables de forma normal. Indicar que la Municipalidad de San José mantiene los servicios de recolección de residuos valorizables de manera normal, como se ha venido haciendo a través de las semanas anteriores. En nuestro caso, las campañas de recolección se van a realizar en los puntos y en las fechas que hemos convenido durante los meses anteriores. El centro de reciclaje ubicado en Atillo en este momento labora de manera normal. Por su parte, en la Municipalidad de Alajuela detallan que la recolección de material reciclable continúa y que incluso han registrado un aumento en el 35% de material valorizable. Sin embargo, también ha incrementado la producción de basura tradicional. Al estar la gente, la ciudadanía en sus casas, la mayoría de ellos, gracias a Dios, pues es un número que también se refleja en lo que es la cantidad de material valorizable que está disponiendo a la prestación del servicio que realiza la municipalidad de semana por medio en todo el cantón mediante la modalidad puerta a puerta. Hemos notado un incremento cercano al 35% de material valorizable. También es un incremento que se da en la recolección de residuos no valorizables o basura, ¿verdad? Pero realmente estamos contentos con la respuesta que la gente ha dado al servicio. Además, con el objetivo de incentivar a la población, el programa Ecoins también cambió y afirma que ahora una persona que viva en un municipio que tenga una ruta de reciclaje podrá recibir Ecoins desde su casa. Los Ecoins o ecocolones son puntos que funcionan como descuentos para productos en ciertos comercios. Ahora que estamos todos en casa, seguimos produciendo residuos, pero estos no están llegando a los centros de acopio o a los recicladores. Se están yendo como basura al relleno sanitario. En Ecoins estamos comprometidos con todas esas familias cuyo sustento depende de los materiales que pueden vender para el reciclaje, y por eso queremos seguir apoyando el programa Ecoins en casa, que significa que usted no tiene que salir de su casa para ganar los puntos. Hemos articulado con 18 municipios y 6 empresas privadas para que usted separe sus residuos en casa, limpios y secos, los pone en una bolsa, los rotula, los entrega y nos hace llegar la información, y remotamente ganará sus Ecoins. Para poder reciclar, las personas deben tener en cuenta que es necesario entregar sus residuos limpios y secos para ayudar en el procesamiento de este material. Estos residuos no deben ir a la basura, no son basura, son residuos valorizables. Eso quiere decir que tienen un valor, que pueden volver a entrar al círculo de la producción y convertirse en otros productos que podemos seguir utilizando, y así evitamos utilizar materia prima. Hablo también de latas. Las latas en esta presentación, o también en lo que se conoce como latón. Esto no es basura, son residuos valorizables también. El vidrio, desde luego, así en este estado entero, sin quebrar, es como debemos de guardarlo y entregarlo a las empresas que reciclan. Y también hablamos del cartón y del papel.
Recuerde que dentro de lo que usted recicla no debe ir plástico que haya contenido sustancias químicas peligrosas, que las botellas de vidrio no deben ir quebradas y que el papel y cartón deben enviarse sin grapas, resortes, materiales o portadas de plástico. 12:36 minutos, vamos de inmediato a hacer una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Este fin de semana reabren las ferias del agricultor. Tome las medidas necesarias para cuidar su salud. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva hasta Guanajuato, México. A las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Hagamos un horario con actividades escolares y recreativas para compartir en casa y con nuestra familia. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Si bien es cierto, hay muchísima preocupación por lo que sucede con el curso lectivo de este año 2020, hay algunas maneras para detener a los estudiantes y sigan recibiendo clases. Además, aquí en el 13, el próximo lunes, tendremos tremendas leyendas. Bueno, esto y más aquí, recuerde, este lunes 8 de la mañana, nuestra revista Café Nacional. Acompáñenos. Pero sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información. Vamos a hacer contacto directamente hasta Clifton, New Jersey, donde se encuentra Néstor Fallas, un costarricense vecino de Santa María de Dota, quien logró recuperarse del nuevo coronavirus y nos comparte su experiencia. Buenas tardes, don Néstor, bienvenido a Costa Rica Noticias. Cuéntenos cómo se siente. Entendemos que estuvo un mes hospitalizado. Buenas tardes, don Néstor. Bueno, en un momento vamos a restablecer entonces contacto con don Néstor. Vamos a solucionar algunos problemas técnicos que estamos teniendo. Vamos de inmediato a ver nuestra sección de Animales en Libertad. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Esta imagen muestra el milagro de la vida y el vínculo materno entre una hembra jaguar y sus pequeñas crías. Las hembras jaguar son fértiles a partir de los 2 años de edad, mientras que los machos deben esperar hasta los 3 o 4 años para comenzar a reproducirse en su entorno natural. El tiempo de gestación del jaguar oscila entre los 93 y 110 días. Las hembras eligen un escondite para el nacimiento y el cuidado de sus crías durante las primeras semanas de vida. Los partos pueden ser en una cueva, una madriguera abandonada por otro animal, un árbol removido, un peñasco abierto o simplemente un matorral con abundante vegetación. Los cachorros nacen con un pequeño tamaño y el peso de un recién nacido generalmente oscila entre los 700 y 900 gramos. Nacen completamente ciegos y son dependientes de la madre hasta las 2 semanas que adquieren visión completa y abren los ojos. En estado salvaje, los jaguares tienen una esperanza de vida de 10 u 11 años y por lo general son capaces de concebir hasta los 8 años de vida. El
RCT le presentó la sección Animales en Libertad. Ahora sí, vamos a hacer contacto directamente hasta Clifton, New Jersey, como le estábamos comentando hace algunos minutos, donde se encuentra Néstor Fallas, un costarricense vecino de Santa María de Dota, quien logró recuperarse del nuevo coronavirus y nos comparte su experiencia. Buenas tardes, don Néstor, bienvenido a Costa Rica Noticias. Cuéntenos cómo se siente. Entendemos que estuvo un mes enfermo y 15 días en el hospital. Gracias a Dios me siento bien. Don Néstor, cuéntenos cómo fue el desarrollo de esta enfermedad, cómo fue su experiencia. Y no, me sentí un poco mal, llevaron al hospital. Cuando llegué allá, como el tratamiento, el sentido que todo el 10 articulaciones, todo él no siente nada de eso, todo el sabor, todo el sabor. Se nubla la vista, muy duro, muy duro. ¿Estuvo usted en cuidados intensivos, don Néstor? Sí, desde que llegué al hospital. ¿Cómo ve usted esta experiencia a partir de que ya no porta este virus? ¿Cómo fue este mes, estos 15 días que estuvo hospitalizado en cuidados intensivos? Y si cree usted que la gente no ha hecho conciencia realmente de lo que significa esta pandemia. ¿Cómo? Perdón. Sí. Don Néstor, no sé si me escuchó bien. Le voy a repetir nuevamente la pregunta. ¿Cree usted... Sí. ¿Cree usted que la gente está haciendo conciencia de lo que realmente implica esta pandemia? Usted que ya pasó por la situación más difícil que es cuidados intensivos. Bueno, la mayor parte de la gente sí está haciendo conciencia, pero hay mucha parte que no hacen caso a lo que les pido, por Dios, que hagan caso, que sean dóciles, a ver si esta enfermedad era que se elimine el virus. A Dios que todo esté bien. ¿Alguien más de su casa se enfermó también? Aquí en la casa, sí. Muchas gracias a don Néstor por esta información que nos estaba brindando. Tenemos algunos problemas técnicos y de audio y lamentablemente no hemos estado escuchando bien o teniendo una buena comunicación con este costarricense vecino de Santa María de Dota, que como decíamos vive en Clifton, New Jersey, y se recuperó del coronavirus. Ahora vamos a ir a nuestra sección de redes. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, destacamos este video de la canciller alemana Angela Merkel, líder política mundial y que entiende muy bien el manejo de una pandemia como el COVID-19. Explicó que en su país hasta el momento solo una persona con el coronavirus contagia a otra, es decir, una tasa de transmisión baja y manejable, y que si esa cifra sube en X o Y cantidad, el sistema de salud alemán puede saturarse rápidamente en cuestión de semanas. La canciller finalizó indicando que están ante una situación en que la precaución está a la orden del día y no el exceso de confianza. Facebook.
ante el anuncio de Donald Trump de paralizar los recursos hacia la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se financia esta entidad? El país norteamericano es el principal donador de recursos, con $400 millones al año, un 15% del presupuesto de la OMS. El segundo mayor financiador es la Fundación Bill y Melinda Gates, que aporta el 9,8% de los fondos. Le siguen el Reino Unido o Gran Bretaña y Alemania. Finalmente en Instagram. La cadena de noticias NBC News nos muestra esta imagen del edificio del Empire State en Nueva York, iluminado de color azul, en honor al personal de salud que comprende la primera línea de defensa contra el COVID-19. Pero no es la única infraestructura iluminada así. Varios edificios de interés turístico en el país norteamericano han hecho lo mismo, e igualmente otras naciones como Brasil, que iluminó su Cristo Redentor como signo de agradecimiento hacia el personal médico. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @SinarNoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. Vamos a cambiar de tema, y es que la emergencia sanitaria deja pérdidas superiores a los 14 millones de colones en el sector agropecuario. 25 productos y 3 mercados agropecuarios son los principales afectados por el COVID. El sector agropecuario ha tenido una afectación superior a los 14.300 millones de colones debido a la crisis por el COVID-19. Ha afectado a 6.885 productores y 266 empresas. De acuerdo con el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, la exportación de flores y follajes, piñas, raíces y tubérculos, culantro, coyote, melón y sandía y el banano han tenido pérdidas por 12.667 millones de colones. Otro sector afectado ha sido la producción de carnes, fruta, leche, quesos, hortalizas y pescado, con una afectación de 1.322 millones de colones. Sin embargo, Alvarado dijo que los granos básicos y la leche líquida tuvieron incrementos significativos en la demanda. Es importante que tomemos en consideración algunas de las observaciones que hemos hecho y que los extensionistas han estado solicitando o promoviendo dentro de los agricultores, como es en el caso de las plantaciones, donde efectivamente se pueda hacer una poda de la plantación para reducir su producción o retardar su producción, para poder reducir la floración o sostener la floración hasta tener mejores condiciones de mercado. Por lo 12:48 minutos, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, Sinart en Casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. Sinar en Casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y Sinar Digital. No se lo pierda. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión.
12:49 minutos. Hasta acá la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Los dejamos de inmediato con la conferencia del Ministerio de Salud para brindar la información actualizada del COVID-19 en nuestro país.